Estoy hoy súper emocionada, me levanté muy temprano porque tengo que empezar mi día ya que voy a ir a Valencia hoy. Porque esta semana es la más importante, pero ya empezó algunas semanas atrás, son las fallas de Valencia. Es como la fiesta más importante para los valencianos. Llevo 4 años viviendo en la Comunidad Valenciana y nunca he visto una fiesta como esta. Es una locura. Bueno, empieza el último fin de semana de febrero y termina el 19 de marzo en el día de San José. Pero todos estos días hay fiesta, discos móviles, se come mucho. Prácticamente toda la ciudad se convierte en una locura. O sea, de verdad es una cosa increíble. Para los valencianos esta fiesta es más importante que Navidad, que Año Nuevo, diría yo. Y bueno, vamos a vivirla. Ya les iré contando. Ahorita me voy al gym y después ya regreso, me arreglo y me voy a Valencia. Hola a todos, ya estoy llegando acá en Valencia. Ahora voy a casa de mi amigo, donde me voy a quedar. Llegué a casa de mi amigo y miren qué rico. Uno de los amigos preparó una coca valenciana, que es un tipo de pan, y por encima le puso vegetales. Está deliciosísima. Y ahora salimos para ir a Plaza del Ayuntamiento, que es la plaza central de Valencia, porque va a haber un show de luces que no nos queremos perder. En el camino vamos observando cómo van montando las fallas. Hoy es 14 de marzo y ya empezaron a montar todas las fallas desde hace varios días. Podemos ver cómo cercaron toda el área como de la esquina, que es donde se va a ubicar la falla, y cómo tienen cada partecita por separado para luego ensamblarlo todo junto y crear el monumento final, que debe estar listo mañana por la noche. ¡Ay, no puedo esperar! Ya quiero ver todos los monumentos finalizados, pero bueno, en el camino les voy a contar un poco sobre qué son las fallas de Valencia. En el camino también vemos que van poniendo casetas por la calle en las que venden churros, buñuelos y diferentes tipos de comida. Rico, ya se me antojó, pero bueno. ¡Qué lindo! Me tira un beso y todo. Repite. La verdad que lo tienen ensayado. Bueno, ahora sí, vamos con el origen de las fallas, que se encuentra en una antigua costumbre de los carpinteros que, celebrando la llegada de la primavera, la noche del 19 de marzo, en el que celebraban también a su patrón San José, quemaban frente a sus talleres las piezas de madera llamados parots que usaban para elevar los candiles que les iluminaban durante el invierno. Con el paso del tiempo, ellos empezaron a darle forma a estos parots, que actualmente son llamados ninots, que son todos los muñecos que están en las fallas. Estos ninots critican a la sociedad, son como la manera de ellos de expresar la situación actual, de expresar lo que están viviendo, de expresar su descontento hacia las situaciones y la política de España. O sea, son gente normal. ¿Quieren un abrazo de tiburón? Por aquí quieren abrazos de tiburón. ¡Sí! Me encanta. Y ahora sí, vamos llegando a Plaza del Ayuntamiento para ver la mascleta. Y si ustedes se preguntarán qué es la mascleta y por qué la hacen de día. La mascleta es un disparo pirotécnico que conforma una composición muy ruidosa y rítmica que se dispara con motivos festivos en las plazas y calles de Valencia, normalmente durante el día. En esta época es a las 2 de la tarde. Recibe su denominación de los masclets, que son los petardos de gran potencia sonora que están ligados mediante una mecha conformando una línea o traca. Y ahora la otra pregunta, ¿por qué lo hacen durante el día? Y es porque, al contrario que los fuegos artificiales que buscan la estimulación visual, las mascletas tienen como objetivo estimular el cuerpo a través de los fuertes ruidos rítmicos de los masclets. Y es fundamental que las explosiones vayan de menos a más, con un final fuertísimo, ya que sin esto no podría considerarse como una mascleta. En sus orígenes la mascleta se hacía solo el día de San José, el 19 de marzo, pero con el paso del tiempo se empezaron a alargar estos días y actualmente se hace desde el 1 de marzo hasta el 19 de marzo. Miren qué cantidad de gente asiste y hasta hay gente ahí en los balcones viendo. Los balcones de este edificio principal los rifa el ayuntamiento. Y ahora sí, ¡vamos con la mascleta!
Chale, creo que me dio taquicardia. Bueno, y ahora ya nos vamos para seguir explorando la ciudad y acá vemos los tejidos tradicionales de esta época. Si vienes a Valencia durante las fallas vas a ver a muchas personas con estos pañuelitos azules alrededor del cuello o también se ponen un pañuelito con la bandera de la Comunidad Valenciana. Estos pañuelos falleros eran conocidos anteriormente como los pañuelos de hierbas, ya que deriva de las prendas que llevaban los labradores valencianos de siglos pasados, cuando iban a la huerta, a sus campos, a segar el arroz, a plantarlo. Lo utilizaban para protegerse la cabeza del sol, para secarse el sudor, pero sobre todo para protegerse del humo cuando quemaban la paja del arroz, conociéndose así como el pañuelo de hierbas. Actualmente los venden también en otras formas como bufandas, llaveros, sombreros, mochilas, pero todo con este mismo diseño que deriva de ese diseño original que les acabo de contar. Alrededor de toda la ciudad podemos ver estos que les llaman mercaditos falleros, pero en realidad considero que son como unos mercados normales en los que puedes comprar bolsas, zapatos, playeras, juguetes, peluches, comida, bebidas normal y bebidas también espirituosas. Entonces, bueno, puedes ir ahí y ver si te gusta algo. Bueno, ahorita vamos a salir a dar una vuelta por Ruzafa, que es como una de las áreas que tiene más fallas de Valencia. ¡Qué bonito! Todo iluminado, se ve súper bonito en la noche y ponen esas decoraciones en las calles. Algunas de ellas solo son figuras, otras de ellas son los nombres de las fallas o los patrocinadores, dependiendo. Pero bueno, también hay barrios en los que decoran más, por ejemplo, Ruzafa o el Cabañal, que está cerca de la playa. Y también hay un premio para la calle más iluminada que normalmente lo gana la calle Sueca, que está ubicada también acá en Ruzafa. Cada falla tiene su grupo de falleros, entonces vamos a ver que por ejemplo está la falla y a la par hay un toldo en esa calle o hay mesas o alguna cerca en la que se encuentran los falleros, que son las personas que pertenecen a esa falla y que prácticamente pagaron mensualmente por un año para poder construir esa falla. Ahora vamos a ver un grupo de falleros que están haciendo una actividad llamada Correfox. Correfox es el nombre en valenciano que reciben los bailes de fuego y son celebraciones que hace un grupo de personas en las que queman fuegos artificiales y a veces se visten también de diablos. Acá podemos ver otra falla. Cada falla también se identifica con algún color, algún diseño de una chumpa, de una blusa. Entonces, cuando vamos caminando por las calles, vamos viendo las diferentes agrupaciones. Acá vemos cómo están armando una falla. Ahí está la mano que la van a implantar luego en el monumento grande. Vemos los materiales. Normalmente las fallas están hechas de madera y de duroport. Ahora vamos llegando a una de las fallas especiales. Esta falla es hermosísima, todavía la están armando, pero les voy a dejar un zoom para que vean cada detalle, que de verdad es una obra de arte. Estos diseños y los monumentos son hechos por artistas falleros que se dedican especialmente a esto y pasan todo el año trabajando en estos monumentos y pueden llegar a cobrar miles de euros. Este año la más cara fue 245.000 euros. Y de regreso al apartamento nos encontramos a una batucada y con esto terminamos nuestro día. Muchas gracias por quedarte hasta el final, dale like a este video y suscríbete a mi canal para seguir viendo mis aventuras falleras.